Continuamos con nuestra serie de rumbo al Armagedón. Hoy toca panorama bíblico de primero y segundo de Samuel. Primero y segundo de Samuel. Y le hemos llamado unidad. Le hemos llamado unidad. Los que me siguen en WhatsApp ya habrán visto en mi estado, unidad hemos puesto, ¿sí? Porque estos libros va a hablar de Saúl como primer rey y también de David como el rey, tanto de Israel como Judá, unidos. Por eso los pusimos unidad. Muy bien, entonces vamos a colocar el título. ¿Samuel cuánto? Primero de Samuel. 1. 1 y 2 de Samuel. 1. 1 y 2 de Samuel. Muy bien. Sí. Entendamos que Samuel, para nosotros lo tenemos separados en primer libro y segundo libro, pero tenemos acá siempre nuestra imagen. Antiguo Testamento en hebreo está como un solo tomo, es un tomo. Ambos libros es un solo tomo. No es primero y segundo, es el libro de Samuel, así, punto. Los dos en un solo tomo. Luego, en algunas versiones de esta versión que ya lo sabemos, la Septuaginta, que está en griego, Antiguo Testamento en griego, esta versión, tuvo la grandísima idea en algunas versiones de esta, en algunas ediciones de esta, de juntar los dos libros de Samuel con los dos libros de Reyes para formar el libro de los reinos. El libro de los reinos. Así, en esta versión están los 4 juntos, el libro de los reinos. Los libros de las crónicas están aparte. Pero vino otra versión que se llama la Vulgata. La Vulgata, que es en latín, acá es Antiguo y Nuevo Testamento en latín. Acá otra vez se separan los libros. Acá tenemos un tomo de Samuel, que vendría a ser los 2 libros para nosotros, y separa en un tomo también el libro de los reyes. Los 2 reyes son un tomo. Bueno, lo vamos a ver en la próxima clase de los reyes, pero hoy estamos viendo que acá en la Vulgata ya separan ambos libros. Ya no es un solo libro de los reinos, ahora es libro de Samuel, libro de reyes. Y es a partir de 1517 en donde tenemos 1 y 2 de Samuel. A partir del año, obviamente que después de Cristo. A partir de ese año tenemos ya, tal como lo tenemos ahorita, primer libro de Samuel por un lado y segundo libro de Samuel por otro lado, desde esta fecha. Algo pasó ahí, no me voy a meter mucho porque es historia de la iglesia y no estamos viendo historia de la iglesia, estamos viendo panoramas general de ambos libros. Muy bien, si no hay una pregunta vamos a proseguir. Vamos a hablar acerca del autor. El autor. Muy bien. A ver, nosotros tenemos 2 posturas. ¿Cuáles son nuestras 2 posturas? A ver, hermana Stephanie, ¿cuáles son nuestras 2 posturas que presentamos acerca del autor? Dos posturas presentamos. Tenemos la postura conservadora. Acuérdense de eso, conservadora. Postura conservadora. Y por otro lado tenemos la crítica académica. Crítica académica. Así, crítica académica. En cuanto al autor, hay dos. ¿Se acuerdan de esta palabrita? El Talmud. Un libro sagrado de los judíos, hasta el día de hoy. En el Talmud se menciona que fue Samuel quien redacta, al menos donde se muestra su vida, ¿no? Su nacimiento hasta, digamos, antes de que muera, porque si muere, ¿quién escribe su muerte? ¿No? Ya eso lo explicamos con Deuteronomio, con acerca de Moisés. Entonces, mientras Samuel vivo de la Biblia, redacta el libro desde su nacimiento. Él cuenta su nacimiento hasta antes de morir, ¿no? Esos hechos, cuando fue juez, cuando se rebela el pueblo para pedirle rey, cuando unge a Saúl, cuando unge a David, el Talmud lo propone así, que fue Samuel
el autor al menos esa parte de su vida en el primer libro de Samuel. Listo, hasta ahí. Y que luego otros hebreos consideran que estos otros hebreos son los discípulos de Samuel. Discípulos de Samuel que continúan escribiendo el libro. Porque Samuel tenía una compañía de profetas. Eso lo vemos en la escritura. A ver, vamos a 2 de Samuel. Todos a 2 de Samuel. Estamos viendo ambos libros, primero y 2 de Samuel. Así que vamos a ver citas de ambos libros. En segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 18. Segundo de Samuel. Por si acaso, no se dice primera de Samuel, es primero de Samuel porque es libro. Primer libro, segundo libro. No es como epístola, ¿no? Primera a los tesalonicenses es primera epístola, porque el sustantivo es femenino, en cambio libro es masculino. ¿Se entiende? Primero de Samuel, segundo de Samuel. Segundo de Samuel 1, 18. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dios habla hoy. Es una versión, sí, que tiene los libros católicos, los tiene esta versión. Esta versión dice así. Versículo 18, capítulo 1, segundo de Samuel. Y ordenó que se le enseñara a la gente de Judá. Este lamento se halla escrito en el libro del justo. Bueno, en Reina Valera dice el libro de Jacer, ¿sí? Así dice en Reina Valera, el libro de Jacer. Este es un libro. En el libro de Jacer, ¿qué se encuentra escrito? Lo que viene en el versículo 19, 20, 21, 22, es todo el poema triste de David, porque murió su amigo Jonathan y el rey Saúl. Entonces él escribió una endecha, una elegía, un poema triste escribe. Todo eso está ¿en dónde? En el libro de Jacer. Entonces lo tomaron los otros judíos, porque acá Samuel, en 2 de Samuel, ya está muerto Samuel, ya no está vivo. Entonces sus discípulos, que son estos otros hebreos, se agarran de Jacer para redactar el libro en esta parte. También tenemos en Primera de Crónicas 29, 29. Vamos a ver rapidito. Primera de Crónicas 29, 29. En primer libro de las Crónicas, capítulo 29, versículo 29. Miren cómo hace. ¿Cómo escribe o cómo pone el autor de Crónicas este versículo? La historia del rey David, estoy leyendo la versión Dios habló hoy. La historia del rey David, desde el principio hasta el final, está escrita en las crónicas del profeta Samuel, en las crónicas del profeta Natán y en las de Gad, el vidente. Recordemos que en esos tiempos al profeta le llamaban vidente, en el tiempo de Samuel incluso antes. Era un término muy antiguo. Ya después, cuando vienen los otros reyes, recién se le llamó profeta en el sentido ya estricto de la palabra, profeta, ¿no? El que da la palabra de parte del Señor, la palabra revelada. Muy bien, entonces, miren, estos otros hebreos, discípulos muy probablemente de Samuel, agarraron sus escritos cuando él estaba vivo, los escritos del profeta Natán y del profeta Gad, y escribieron de la historia del rey David. Y esa historia del rey David lo vemos en el primer libro y segundo libro de Samuel. Cuando es ungido, cuando mata a Goliat, cuando es rey, cuando es ungido en Hebrón, cuando es ungido en las tribus del norte. Ahí está. Entonces, la postura conservadora propone esto, que fue Samuel y sus discípulos, su escuela de profetas, que agarraron los escritos de Natán, de él mismo y de Gad, para escribir ambos libros. La crítica propone también esto. No se ampara tanto en el Talmud, sino se ampara de los mismos textos que acabo de describir, de indicar. Segundo de Samuel 1.18 y Primera de Crónicas 29.29. Aquí. Entonces se ampara en estos textos. Segundo libro de Samuel. Segundo de Samuel 1.18
Primer libro de las Crónicas 29. Se ampara en estos textos la crítica y dice que sí, fue Samuel y otros anónimos los que escribieron el primer libro y el segundo libro de Samuel, amparados en estos textos. Y propone algo más incluso, amparados en primero de Samuel 23:9. A ver, vamos al primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel, no me quiero demorar mucho en cuanto al autor, pero cuando se estudia panorama es necesario. 23:9. Sí, primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 9. Versión Dios habla hoy. 9. Dice así: pero al saber David que Saúl pensaba atacarlo, ordenó al sacerdote Abiatar que le trajera el efod para consultar al Señor. El efod. ¿Qué dice Reina Valera? ¿También dice efod? Sí, efod. El efod, para consultar. Ya. Abiatar, para la crítica, propone que este señor que le trae el efod, o sea, una escritura para que él lea a David, para consultar a Dios, es el que compila. Él la agrega. Parte de estos, o sea, parte de cuando Samuel vive, escribe, esto que coge sus escritos y los de Natán y Gad, Abiatar es el que, digamos, es el que compila Abiatar. Él compila todos estos y lo coloca en un solo libro de Samuel, que para nosotros viene a ser dos. Para los judíos es un solo. Él propone que el que le da la compilación final, ordenada, como lo tenemos en las tres Biblias, es Abiatar. Es Abiatar. ¿Dónde lo vimos? En 1 Samuel 23:9. Propone la crítica que él es el compilador final. Entonces, Samuel tiene como autores tanto el propio Samuel mientras vive, sus escritos de vida, los anónimos, sus discípulos, y Abiatar como compilador final, ¿no? Complejo, ¿no? Porque para escribir antiguamente tiene esta complejidad. Es lo que se propone. ¿Pregunta? ¿No? Ya, muy bien. Ojo que la crítica propone parte de lo mismo que la conservadora, solo que la conservadora se queda aquí nomás. La crítica añade esto un poco más, como más complejo. Muy bien. Ahora, en cuanto a la fecha de composición, vamos a la fecha de composición del libro. ¿Cuándo se redactó? O sea, todo esto que hemos venido diciendo, Samuel, otros anónimos y Abiatar final, ya, si optamos por esta postura. ¿Cuándo lo hicieron? ¿En qué año, hermano Daniel? ¿Cuándo? Si me preguntan en la universidad, ¿cuándo? Bueno, se puede, como hemos visto, Samuel pudo haber empezado a redactar en el tiempo del rey David. Pudo haber empezado a redactar en el tiempo del rey David. Ahí. No se menciona en primero de Samuel y segundo de Samuel, no se menciona la invasión de Asiria. Eso recién se menciona en Reyes, en el libro de los Reyes. Entonces, como no se menciona la invasión de Asiria, se entiende entonces que debe ser compilado antes de esa invasión. Antes. El reino estaba unido con David. Bueno, con Saúl también. Solo que Saúl tenía un reino más chiquito. Cuando reina David, David expande el reino. Se expande. Salomón lo expande un poco más. Pero cuando está Saúl y David hay una unidad. Todas las tribus están en consenso. Saúl es nuestro rey. Se muere Saúl, dicen todas las tribus. David es nuestro rey, porque lo ungió el profeta Samuel. Bien, entonces se propone entonces que como hay unidad todavía, la unidad prevalece todavía hasta el 930 a.C. Y como no se menciona la invasión de Asiria, que ocurre en el 722 a.C., se propone este lapso de tiempo. Entre el 930 y el 722 a.C., todo ese lapso de tiempo para compilar lo que Samuel ha escrito, los profetas Natán y Gad lo que escribieron, y al final Abiatar le da sus toques. Se propone que en ese tiempo. ¿Sí? Ese es el tiempo que se propone. Es una fecha de composición aproximada, no hay nada certero, es aproximado. Siempre la arqueología
En arqueología, en ciencias fácticas, hay que proponer siempre el aproximado. No hay algo seguro aún. Bien, hasta aquí. ¿Una pregunta? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Muy bien. Las posiciones que nosotros podamos tomar, ya sea la crítica, o ya sea la conservadora, no va a cambiar el hecho de que es palabra de Dios ambos libros y nos pueden enseñar valores bíblicos para nuestra vida. Es palabra de Dios, primera de Samuel y segundo de Samuel. A ver, vamos a ver la estructura ultra sintética porque son dos libros. Entonces vamos a ver la estructura sintética de un libro y luego la del otro. A ver, la de primero de Samuel. Tenemos primero de Samuel, primera de Samuel. Para el primero de Samuel empezamos con la vida de Samuel. Tenemos acá, vida de Samuel. Vida de Samuel. A ver, si ustedes van a 1 de Samuel capítulo 1, va a empezar diciendo que había un hombre de Efraín, ¿no? Elcana, con sus dos esposas. Ana, una de ellas, Ana, no podía. Penina se burlaba de Ana. Ana oró al Señor. Dios le dio un hijo porque no podía tener hijos, era estéril Ana. Y Dios le da un hijo. Prometió a Ana decirle, si me das un hijo, este hijo se lo voy a dar a ti, ¿no? Te lo voy a dedicar a ti, Dios. Entonces, cuando nace Samuel, se lo da al sacerdote en ese tiempo, se lo da para que le enseñe todo el ámbito al Señor, todo lo que tiene que hacer servicio al Señor en el sacerdocio, a Samuel. Eso va del 1:1 al 7:17. Del 1:1 al 7:17. Esa es la vida de Samuel, ¿no? Y Samuel fue el último juez, el último caudillo de Israel. Después de Sansón, él es el último. Después de él vienen los reyes. Luego tenemos el reinado de Saúl. Punto número 1, otro punto, el reinado de Saúl. Reinado de Saúl. El reinado de Saúl lo unge Samuel. El pueblo ve a los hijos de Samuel que no es como él. Sus hijos son más o menos un poco traviesos, rebeldes, no. Y el pueblo se da cuenta, dice, no queremos que nos juzgue tus hijos. Queremos un rey. Y Samuel se pone triste, ¿no? Está tranquilo, Samuel le dice Dios, no te han desechado a ti, a mí me han desechado, dale su rey. Pero diles también que cuando tengan un rey van a pagar impuestos, sus hijos serán esclavos, les voy a mandar a hacer trabajos porque tener un rey era también, ¿no? O sea, el rey tenía que vivir de sus súbditos. Entonces, ese era el contexto. Y Dios le dice, si tienen un rey va a pasar esto. Y el pueblo dijo, sí, queremos. De todas maneras, queremos. Terco el pueblo, ¿no? Como el Perú también. 8:1 al 15:35. Estaba del 8:1 al 15:35. Listo. Tomen su rey. Ahora miren que Samuel unge a Saúl, ¿no? Lo manda a Dios y Saúl es el más alto. El más alto de todos. Él salía una cabeza, esa es la escritura. Él salía como una cabeza. Los demás estaban por acá, con su tamaño debajo de sus hombros. Él era el más alto en ese momento. Saúl era carismático, vamos a pelear, vamos a ir para acá, derrotemos a los enemigos y tuvo su tiempo de gloria. Pero al fin de cuentas, Saúl terminó siendo un desobediente, un rebelde, no hizo caso al Señor, 2 veces quebró un pacto que habían hecho hace años los gabonitas, ¿no? Mató todo el anatema de Amalek, entonces fue un desobediente. Quiso matar a David incluso. A David. Lo quiso matar. Entonces todo ello vio el Señor que Saúl, no, ya no te quiero, desechado, el reino va a pasar a David. El reino va a pasar a David. Muy bien. Por último tenemos denigración de Saúl. ¿Cómo dice? Denigración. O sea, Saúl estaba tan ya en pecado, desobedeció a Dios, que ya no entraba en razón. Ya quiero matar a David. Es más, aquí
en esta parte del, a ver, estamos en el 16.1 al 31.13. 16.1 al 31.13. Aquí es tanta su denigración espiritual de Saúl que va a mandar a matar a David. Y es más, y va a ir a ver a una pitonisa para consultarle incluso. Como Dios no le hablaba ya, si cuando alguien iba a la guerra en aquellos tiempos, los reyes consultaban a sus profetas. Entonces, Dios no le hablaba a Saúl ni por profeta, ni por Urim, ni por sueño, ni por nada. Entonces, acá estaba tan desesperado, tan denigrado espiritualmente que fue a una bruja, fue a una nigromante. ¿Por qué? Porque quería hablar con Samuel. Samuel ya había muerto acá. Y él quería saber de Samuel para que me diga si voy a ganar o no la batalla. Pero no. Samuel, la escritura dice, ahí está, aparece Samuel y dice, no, vas a morir, ya el Señor te ha desechado. No hay vuelta atrás. Y muere Saúl, perdón. Muere Saúl en una batalla. Bueno, en realidad él mismo se hace el harakiri. Muere. Matan a sus hijos también en la batalla. Listo. Ahí quedó. La vida de Saúl, su reinado, empezó muy bien, pero no tenía un corazón conforme al Señor, no era obediente, era un rebelde. El Señor lo apartó, lo desechó, por eso. Muy relajado. Ahora tenemos el segundo libro de Samuel. En el segundo libro de Samuel tenemos esta división. Dos divisiones. Tenemos el reinado de David. Reinado de David. Muy bien, mientras que el primer libro de Samuel termina con un rey terco, desobediente, abandonado por Dios por su rebelión, por su rebeldía. Acá empezamos con el reino de un rey ya conforme al corazón de Dios. Tenemos del 1.1 al 14.33. Ahí vamos a ver a David como siendo valiente. Vamos a ver que en Hebrón, al sur, en la tribu de Judá, sigue siendo Samuel va a ungir a David. Samuel lo unge como rey. Ya se daba por sentado que él iba a ser el sucesor. Pero en esos tiempos, las tribus del norte con las tribus del sur, siempre había esas rencillas entre ellos. Siempre había esas rencillas. Había no, que esta es mi tierra, no, que yo no te voy a apoyar, si a ti te ataca tal enemigo, ya ve tú. Eso lo vimos en Jueces. Entonces, por eso es que aquí va a haber una parte en donde David está en Judá, en Hebrón, en la ciudad de Hebrón, y ahí es coronado rey, o sea, lo reconocen como rey. Entonces sí, tú vas a ser rey sobre Israel, pero sobre todo sobre nuestra tribu de Judá, Benjamín. Ahí va a ser. Y acá viene pues, ¿no? David hace toda una organización. Ya David pone generales, oficiales, ¿qué más hace? Dios pacta con David, ¿no? Acá tú eres mi rey que yo te puse y de ti van a nacer un hijo que va a tener un eterno para siempre. De ti van a nacer. No habrá hijo que no tenga, digamos, ocupando el trono. O sea, de ti siempre va a haber uno que esté ocupando el trono. Un descendiente. Aquí también vemos sus desgracias, porque acá cae también David con Betsabé. Y fruto de ese pecado, Natán lo amonesta, se arrepiente David, pero su consecuencia es que sus hijos, entre ellos se matan, y uno de sus hijos se rebela, le quiere robar el reino. Eso es lo que pasa aquí con David. Y por último, tenemos el final del reino de David, del reinado. El reinado de David. Final del reinado de David. Aquí, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver que David está tan acongojado porque su hijo se rebeló. Acá estamos del 15 al 24 al 25.
Aquí David está tan acongojado de su hijo que no es capaz de matarlo. ¿Quién lo mata? Uno de sus generales. Lo mata. Y David se pone a llorar, pero ¿por qué? Si era un rebelde, te quería quitar el reino, yo cumplí con mi trabajo. Bueno, ya. Entonces, después de esta escena de desgracia en la vida de David, de su vida familiar, otra vez David comienza a reconquistar, se recompone, se llena de fuerza, ya arrepentido, listo. Y se va a reconquistar a los pueblos, comienza a expandirse el reino, derrota a los filisteos, porque los filisteos venían desde Sansón, desde antes ya. Desde Sansón venían hasta ahorita, o sea, años y años con los filisteos. Y vemos que, bueno, David también el libro termina con un error de David. El censo que hace. Un censo que Dios no le mandó a hacer, porque vemos los censos en el libro de Números, eso sí vimos. Esos censos estaban bien hechos, porque querían saber el conteo de la población. Pero este censo era con la intención de ver cuánta capacidad tenía el rey David para mostrarse poderoso ante una invasión. Pero esa intención implicaba dejar de lado a Dios. Entonces, Dios se molesta por eso. Entonces, no es que tú, David, vas a ganar la batalla porque tienes numerosas tropas, sino que es porque yo te doy la victoria. Entonces, el Señor ve esa intención del corazón de David. Y cuando hace ese censo, viene la plaga, muere gente. Entonces ahí donde David se arrepiente, Señor, ¿qué pasó? Ya no lo voy a hacer y ahí, ya, listo. Viene el perdón de Dios. Ahí sí acaba este episodio de la vida de David en el libro segundo de Samuel. Entonces, tenemos 3 partes en primero de Samuel, 2 partes en el segundo libro de Samuel, como estructura sintética. Estas 2 partes. ¿Alguna pregunta? Ojo, que esta es una estructura sintética, no es analítica. La analítica sería con más detalle. Más sano. Bueno, entonces, como es panorama, lo comprendemos. Recapitulemos. Primero de Samuel empieza con la vida de Samuel en estos textos, el reinado de Saúl en estos textos y su denigración. Acaba mal, acaba muerto Saúl. Segundo de Samuel empieza con el reinado de David, su historia, cómo vence, es coronado en Hebrón, es coronado en las tribus del norte también, las tribus del norte que se hacían llamar Israel, y a ser recibido como rey tanto en el sur, en Hebrón, como en el norte. Listo, es el mismo rey en las 2 partes, entonces es un solo reino. Por eso unidad, el reino unido. David es un solo, único rey. Y al final del reinado de David vemos su desgracia, ¿no? Absalón muere, se recompone, tiene otras conquistas y acaba haciendo un censo que no le gustó para nada a Dios, porque no era la intención de David darle honra a Dios, sino yo soy más poderoso. Y no es Dios tiene que saber, David, que Dios era el que le daba la victoria, no la cantidad de fuerza en tropas que tenía David. Entonces, ese siempre fue el hilo conductor. Cuando David iba a la batalla, Dios le daba la victoria, no por cuántas tropas tenía. No por cuántas tropas tenía. Dios siempre le daba la victoria. Entonces el censo fue mal visto por Dios, castigó a David, David se arrepiente y acaba así la historia. Muy bien, vamos ahora con la parte literaria. A ver, hasta ahora, desde Génesis, estamos viendo un solo género literario. ¿Cuál es ese género literario, hermano Estefania? Género literario. Desde Génesis estamos viendo un género literario. Narrativo, el género narrativo. ¿Y cuál es el subtipo? Y nos está narrando el reinado de Saúl, el reinado de David. ¿Qué vendría a ser? Historia. Claro, el narrativo, el subtipo es la historia. Está contando cómo nace Samuel, el último juez, pasando por reinos, ¿no? Que hizo Saúl en su reinado, que hizo David en su reinado y cómo termina. Se está describiendo los hechos.
no todos los hechos, porque la Biblia nunca escribe todo en realidad los hechos que ocurrieron. No lo escribe. Escribe solamente las partes seleccionadas por inspiración divina. ¿Han leído? Cuando ustedes leen la Biblia en Reyes, no dice, y los demás hechos del rey tal, no están escritos en el libro de las crónicas del rey de Israel, ¿no? O sea, hay partes que el autor pone para que sean leídas en esos libros que se perdieron para siempre y solamente han sido escritas acá por selección divina nada más. O sea, la Biblia no cuenta toda la historia, en realidad es una selección de la historia, de lo más importante para nuestra enseñanza, y tal como la tenemos acá en la Biblia. Entonces, este es el género del primero y segundo de Samuel, género literario, narrativo, es histórico, historia. Hechos que han ocurrido tal cual se mencionan ahí. Sí, porque los filisteos existieron, sí hay pruebas arqueológicas de su cultura, pues. Sí existieron los brujos, los pitonisas. Antes se creía que David no existía. ¿Por qué? Porque David, al derrotar filisteo, al derrotar a un gigante como una onda, al expandir un reino de una manera prodigiosa y rápida, pensaba que era un rey mítico, o sea, un rey inventado por los propios judíos para, digamos, adornar su historia. Así pensaban antes los arqueólogos. Pero llegó el tiempo en los años 90, en los años que yo nací. En los años 90, se descubre una piedra, la piedra de Telda, se llama así. Telda. O Estela de Telda. En la Estela de Telda aparece el nombre de David en hebreo. Entonces ahí ya los críticos como que la pensaron mejor y dijeron, bueno, puede ser entonces que sí haya una casa, un linaje de un tal David, ¿no? Porque hay un registro, entonces al haber esa evidencia ya no pueden decir que no existió, sino que al menos darle el beneficio de la duda de que ha existido un tal David. Para nosotros David sí existe, pero para los arqueólogos ahora aquí ya hay un cierto rango, entonces lo toman como un histórico. Y hay estelas de Moab, estelas de Mecha y todo ello, que mencionan sobre las guerras de David, claro, desde una perspectiva diferente, pero que están ahí. Entonces, sí, la historia que se narra acá sí está de alguna manera avalado por la arqueología, entonces es historia, o sea, es algo que sí sucedió. Muy bien. Entonces, una vez entendido el género histórico, cuando leamos el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel, sus enseñanzas, sus palabras tienen que ser entendidos de una manera literal, descriptiva, al menos que haya una frase en sentido figurado, por si acaso, al menos. Entonces, hasta que se diga lo contrario, es literal, ¿no? Lo que se dice, David agarró una piedra literal. David mató a Goliat, mató a un filisteo de 3 metros llamado Goliat. Eso es literal. Que Saúl se suicidó, se cuchilló él mismo, se mató con su propia espada. Ese es literal, se mató él solito. Muy bien, ese es un hecho. Vamos con la parte teológica, la teología. La teología de ambos libros, ¿ya? Así, en uno solo. A ver. Es cierto que había un rey, la figura del rey. En la figura del rey gobernaba un espacio físico. En este caso el espacio físico es Israel. ¿Ya? Ese espacio físico es Israel. Un rey, el rey Saúl, luego David, luego viene Salomón, que lo vamos a ver en Reyes. Entonces, Saúl y David es la figura del rey físico. Ahora, en los pueblos circundantes de Israel se creía que el rey era una persona, digamos, escogida por Dios, por su propio Dios, y que tenía el poder, tenía toda la potestad de juzgar con justicia y equidad a su pueblo. Como que ese concepto también se pasa aquí, también se pasa acá.
el rey no era un judío más, o sea, era un hebreo más de la nación, pero este rey era un ungido, o sea, un escogido en ese sentido, un escogido para una labor especial. ¿Quién lo escoge? Dios. Dios escoge a un hebreo de Israel para una labor especial. Por eso el sentido de ungir, ungido, es de labor especial, labor especial. Labor especial. El símbolo del aceite, que es el símbolo del Espíritu Santo, entonces todo ese proceso ritual físico es una unción, porque Samuel recibió aceite en la cabeza de Saúl, es una unción, fue ungido. Entonces, ese símbolo decía, tiene una labor especial de parte de Dios, porque lo hizo un profeta, de parte de Dios. Entonces, el pueblo tenía la convicción de que a este hebreo, que va a ser el rey, no se le podía tocar así como así, en el sentido literal y metafórico. No se le podía tocar. No se le podía matar, porque era como atentar contra Dios mismo, porque es el elegido de Dios para una labor especial, que era gobernar su pueblo. Pero aún así, quien gobernaba el pueblo era Dios mismo a través del rey. A través del rey. Sí, Dios dijo, no me desechan a mí, me desechan a mí porque quieren un rey, no quieren que yo sea su rey directamente. Entonces lo que él va a hacer es escoger a reyes. Con Saúl empieza. Con Saúl empieza. Entonces, ahora, cuando Saúl quiere matar a David, hay partes en la historia en que David tenía oportunidad de matarlo también. 2 veces que tenía oportunidad de matarlo. Pero David no lo mató. No lo mata porque él dice esas palabras. Él está convencido, yo no voy a hacer daño al ungido de Jehová. Porque él tenía la convicción de que no, él es un escogido, así me quiera matar. O sea, él es el que Dios lo ha escogido. Era una persona especial. David pudo matarlo porque era la ley de que, ojo por ojo. Pero no lo mató, o sea, él tenía la convicción, él es el rey. Lo respetaba, ¿no? Él es el rey, él es el ungido. Entonces, solamente voy a cortar una capa para que veas que yo no te he tocado a ti, porque yo te reconozco todavía como un ungido. Él estaba vivo. Entonces, esa es la concepción del rey. Pero aunque el rey era el ungido de Dios, gobernando lo físico, el pueblo físico Israel, Dios seguía siendo el rey, Dios, porque Él escogía al rey. Ahora vamos a 1 Samuel 8:7. A ver, vamos a 1 Samuel 8:7 porque vamos a dar base a lo que acabamos de decir. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Vamos al versículo 7. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Y sí, hay una razón por la que he escogido esta versión. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 7. Vamos a leer hasta el versículo 9. Bueno, si ya lo tenemos, dice así la escritura. Pero el Señor le respondió: atiende cualquier petición que el pueblo te haga, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí, claro, cuando el pueblo pide un rey, para que yo no reine sobre ellos. El pueblo estaba desechando a Dios, quiere que reine un rey físico, como los otros pueblos, y no Dios. Versículo 8. Desde el día en que los saqué de Egipto hasta el presente, han hecho conmigo lo mismo que ahora te hacen a ti, pues me han abandonado para rendir culto a otros dioses. Eso estaba haciendo el pueblo. Desde los días de los jueces dicen, y el pueblo hacía lo que bien le parecía. Así dice jueces. Y así acaba el libro de los jueces, con esa frase. Versículo 9. Así pues, atiende su petición, pero antes adviértele seriamente que todos los privilegios sobre ellos tendrá el rey que los gobierne. Habrá privilegios para el rey que los gobierne. Bueno, al final de cuentas, ¿quién escogió a Saúl?
Dios le dice a Samuel que lo escoja a él. Al final, ¿quién dice a Samuel que le escoja a David? Dios mismo. Dios le dice, no escojas a lo grande, a su parecer, porque yo lo desecho. Pero miren cómo es la historia con Saúl, es que Saúl era el más grande, sobrepasaba una cabeza, los demás estaban por debajo de sus hombros. Pero con David es distinto. Es como que para enseñar al pueblo de que el más grande no siempre es el correcto o el mejor. Hasta Samuel creía eso, porque Samuel ve al primer hijo de Isaí, no, qué grande, qué eso, qué hermoso, qué bello. Este es Señor, no, ese no es. Y va pasando todos los hijos hasta que viene el que apesta oveja, ¿no? David. Porque el papá le dice, ahí está el último, ese de oveja. Allá viene David y Dios le dice, ese es. Amén. Ese es. O sea, de Saúl que era grande, pasa a un rey humilde, chiquito, pastor, para que entienda el pueblo de que no es el más grande, el más portentoso, el más carismático como Saúl. No, es conforme Dios quiere. Y Dios ve a un niño, un adolescente todavía, David, pastor de ovejas, que peleaba con leones y osos literalmente, con leones y osos literalmente. Porque eso le dice a Saúl, yo sacaba la oveja de la boca del león y de la boca del oso lo sacaba. Y no tuvo miedo de enfrentarse a un humano de 3 metros, al Goliat. Miren cómo Dios escogió a un rey que sí tuvo sus fallas, porque todos fallamos humanamente, pero Dios nos enseña que si tus ojos van a ver que esto es lo mejor, porque es grandilocuente, grandioso, no siempre ves ese camino. El Señor nos muestra un camino de humildad, porque no es como tú quieres, Daniel, no es como tú quieres, Stephanie, es como yo quiero a este humilde pastor que va a ser un rey después de Saúl. Es lo que dice el Señor. Entonces la teología es que a pesar de que hay un rey físico, Dios es el que escoge la manera y quién es. Y al final de cuentas vemos en Hechos que a David se le dice que es el rey conforme al corazón de Dios. A ningún otro rey se le dice, ni a Salomón, ni a Ezequías, ni a Josías, que hicieron lo bueno también. Solo a David, que es conforme al corazón de Dios. Además, a él. Entonces Dios sigue siendo rey. Dios es soberano. Esa es la teología. Dios es soberano. Eso ya lo vimos en uno de los libros, ¿no? En el Pentateuco, cuando vimos Éxodo, ¿se acuerdan? Éxodo, Levítico, vimos que Dios es soberano también. Acá también se muestra Dios es soberano. Otro punto teológico, no lo voy a borrar, voy a continuar. Otro punto teológico es el Mesías. El Mesías. Este sí le han escuchado esta palabra, ¿verdad? El Mesías. Ahora, hay una promesa de Mesías que Dios hace con David, cuyo reino será eterno. Vamos al segundo libro de Samuel. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, el versículo 12. 7:12. 7:12. Aquí Dios hace un pacto con David. Dios hace un pacto con David, que de él iban a ser un rey cuyo reino es eterno. Es eterno. Dios le promete eso a David, la figura del Mesías. Entonces, miren, segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 12, dice así: y que cuando tu vida llegue a su fin y mueras, yo estableceré a uno de tus descendientes y lo confirmaré en el reino. Promesa de un Mesías. Ahora, vamos al versículo 16. Tu dinastía y tu reino estarán para siempre seguros bajo mi protección, y también tu trono quedará establecido para siempre. Para siempre. ¿Quién es el que está en el trono ahora, para siempre? ¿Quién? ¿Quién es el centro? Jesús. Jesús, Cristo. Voy a ponerlo con mayúscula porque me voy a mandar al infierno después. Cristo. Cristo es Él el que tiene el reino para siempre. Él está en el trono para siempre. Eso está en Apocalipsis. Cuando Juan ve el trono, ve al que está sentado y luego ve un cordero.
en el trono, Cristo. Cristo. Ahora, físicamente y en su contexto inmediato, cuando David se le hace este pacto, Dios le hace este pacto de que uno de tus hijos siempre estará en el trono, es la figura mesiánica, o sea que iban a ser un Mesías rey. Cada rey del linaje de David, voy a poner acá a David, cada rey del linaje de David era considerado en ese momento un Mesías, o sea, un ungido, o sea, la labor especial de gobernar a su propio pueblo, Israel. Dios le promete que sus hijos y los hijos de sus hijos estarán en el trono. Y sucede así. Cuando se divide el reino, lo vamos a ver. En el reino de Asur siempre está un descendiente de David gobernando, siempre. Mientras que en el reino del norte se están peleando, como en Perú se pelean por el poder igualito. O sea, viene un rey, no, yo quiero gobernar, lo mata, se pelean por el poder. En el sur no. Entonces Dios le promete a David, Salomón, luego de Salomón, Roboam. Luego de Roboam vienen sus hijos de sus hijos de sus hijos. Cada rey que venía en su contexto inmediato era un ungido, un Mesías. Claro, los reyes, en el libro de los reyes dice, habían reyes malazos que volvieron a los Baales y idolatraban. Pero cuando venía un rey bueno como Josías, Ezequías, esos reyes eran buenos. O sea, hacían cumplir el pacto de Dios. El pacto de Dios con David. Un rey bueno que salvaba de la idolatría al pueblo, que salvaba de la soberbia del pueblo, que salvaba de la opresión de pueblos invasores al pueblo de Israel. En ese sentido se decía que cada rey del linaje de David era un Mesías, un ungido. Pero esto, obviamente que ya lo vimos diciendo, es un tipo y sombra. Tipo y sombra. Los reyes físicos del linaje de David, como Josías, Ezequías, es tipo y sombra de Cristo. Y cuando leemos Mateo y Lucas, vemos que es hijo de David. El ciego Bartimeo también le dice, hijo de David. Hijo de David. Porque Cristo nace del linaje de David. Es un descendiente de David. Entonces, todos estos Mesías apuntaban a el verdadero Mesías, a él, a Cristo. Porque él ahora está reinando. Con su resurrección se muestra su reino. Se inauguró su reino y está reinando desde el cielo. Él está en el trono ahora. Él cumple. La figura mesiánica, ¿quién lo cumple entonces? No lo llegaron a cumplir los hijos de David, porque muchos de ellos fueron malos, fueron a los Baales. Lo cumplió Cristo. Porque él sí se sujetó en todo y murió y resucitó y está en el trono de su Padre. Apocalipsis dice, al que venciere yo le haré sentar al trono junto conmigo, así como yo he vencido y estoy sentado junto al trono, junto con el Padre. Él es el Mesías, él es el ungido, él es. Mateo 15, 22 es el texto. Mateo 15, 22 es el texto donde es el hijo de David, ahí se menciona. Uno de los textos, por referencia lo pongo acá. Hijo de David, Cristo. Bien, esta es la teología que muestra el libro. Dios es soberano, la figura del Mesías, y cada rey es el Mesías, ungido, pero que apuntaba a la realidad que es Cristo. Lo cumple Cristo. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Se comprendió? Mesías, generación de David. El Mesías significa ungido, un ungido. Claro. Y acá hemos explicado que un ungido es el rey porque cumplió una labor especial, en ese sentido. Entonces, todos los reyes de los hijos de David, algunos eran malos, otros buenos, pero eran seres humanos que no llegaron a cumplir del todo el propósito del verdadero Mesías, que es Cristo. En él se cumple. Todo apuntaba a Cristo, siempre a Cristo. Él es el hijo de David, el que está en el trono, ahora mismo está en el trono. Bien. ¿Comprendido? ¿Entendible? Muy bien. Para no dilatar mucho el tiempo, vamos a ver ahora el dato curioso. El dato curioso. Bueno, más que curioso, este dato es, digamos, controversial. Es controversial.
¿Por qué llaman a Daniel? A ver, vamos al primer libro de Samuel, capítulo 28, a ver todos. ¿Han leído la historia de que cuando Samuel estaba muerto, apareció de nuevo después de muerto? ¿Han leído esa historia? ¿No? A ver, vamos a primero de Samuel, capítulo 28. Dice así, a ver. Versión Dios habla hoy, lo voy a leer, en versión Dios habla hoy. Por aquellos días, los filisteos reunieron sus ejércitos para luchar contra Israel. Y Achis dijo a David: como tú bien sabes, tú y tus hombres tienen que salir conmigo a la campaña. Y David respondió: muy bien, ahora va a saber su majestad lo que este siervo suyo es capaz de hacer. En ese caso contestó Achis a David: te nombraré jefe permanente de mi guardia personal. Bueno, acá David está refugiado entre los filisteos y quiere que combata contra Israel, o sea, quiere que haga una batalla. Bueno, esa es parte del 28. Ahora, vamos al versículo 3, porque aquí empieza esa historia. Para entonces, ya Samuel había muerto. Ya, Samuel está muerto, así empieza el versículo 3. Samuel está muerto. Y todos en Israel habían llorado su muerte, después de lo cual lo habían enterrado en Ramá, su ciudad natal. Saúl, por su parte, había expulsado del país a los adivinos y a los que invocaban a los muertos. Samuel muerto, ¿ya? Samuel ya está muerto. Samuel ya está muerto. Y Saúl, el rey todavía, expulsó a los adivinos y los que invocan a los muertos. Los expulsó. Tengamos eso en mente, ya los votó. Versículo 4. Los filisteos se reunieron y fueron a establecerse su campamento en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y tomó posiciones en Gilboa. Pero cuando vio el campamento filisteo tuvo miedo y se sintió dominado por el terror. Se estaban más miedosos. Mira, cuando Dios estaba con él no había miedo. Ahora Dios estaba desechado, lo desechó, ya no está Dios con él, hay miedo. A veces pasa a nosotros, ¿no? Nos pasa a nosotros. Cuando no estamos con Dios, en realidad las cosas nos salen mal. Ya tenemos miedo a veces ni siquiera avanzar. Versículo 6. Entonces consultó al Señor. Saúl consulta al Señor porque él tenía miedo al ejército. Lo consulta para saber qué tiene que hacer Saúl. Entonces consultó al Señor. Pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Dios no quería saber nada, ya estaba desechado. El Urim, por si acaso, era, digamos, unas piedritas que se tiraban al azar, porque en ese tiempo se creía que el sacerdote, al tirar al azar, tenía la concepción de que si salía digamos, lo que quería, era una señal de que Dios sí hablaba de alguna manera. Es como lanzar una moneda ahorita, ¿no? Si caes cara, el Señor me dice que te va a premiar, algo así, ¿no? Si sale sello, no te va a premiar. Entonces, de alguna manera el Urim era así, tiraba cierta suerte porque tenía la concepción de que Dios también hablaba a través del azar de esa manera. Solo en ese contexto, de ahí no vemos otra cosa, para que no piensen que el hermano está promoviendo jugar juego de azar. No, así se creía en ese tiempo. Y solo el sacerdote lo hacía, no lo hacía otro hebreo. Entonces, Dios no le habló a Samuel ni por sueño, Urim ni profeta. Estaba perdido. Dios no quería saber nada. Versículo 7. Por eso ordenó a sus oficiales. Saúl le ordena a sus oficiales: busquen a alguna mujer que invoquen a los muertos para que yo vaya a hacerle una consulta. Miren, el versículo 3 que dice que Saúl los había votado. Los votó a todos que invocaban muertos, los expulsó. Fuera de acá, porque la ley decía no consultes a los que invoquen muertos, eso decía la ley. Entonces, Saúl, obedeciendo a la ley, los vota. Pero ahora, como Dios no le habla y en su desesperación, por eso su denigración espiritual, no, ahora quiero que me hablen, busquen a alguien para hablar con un muerto, con el muerto Samuel. Sus oficiales le responden: en Endor, hay una mujer que invoca a los muertos. Ya, listo. En Endor hay una mujer que invoca a los muertos. Saúl se disfrazó, vistiéndose con una ropa, y acompañado por 2 hombres, fue de noche a visitar a aquella mujer. Se va a Endor, a una que invoca muertos, ¿ah?
Samuel muerto, enterrado en Ramá, los expulsa Saúl y luego va a buscar a una mujer que invoca muertos. Porque Dios no respondía, entonces buscaba por un medio equivocado que Dios le hable de todas maneras. A ver, cuando llega a Endor dice, te ruego que me adivines la suerte y que hagas venir el espíritu de quien yo te diga. La mujer le respondió, tú sabes lo que ha hecho Saúl, que ha expulsado del país a los adivinos y a los que invocan a los muertos. ¿Por qué me metes en algo que me puede costar la vida? O sea, la mujer sabía que ya había sido expulsada. ¿Qué dice el versículo 10? Pero Saúl, jurando por el Señor no quería nada con él, pero se atreve a tomar el nombre del Señor en vano, Saúl. Se estaba hasta las patas espiritualmente Saúl. Jurando por el Señor le dice, te juro por el Señor que no te pasará nada malo por esto. Claro, porque le convenía a él. Versículo 11. ¿A quién quieres que haga venir? Dijo la mujer. Llámame a Samuel, dijo Saúl. Samuel ya estaba muerto, ¿eh? Samuel ya estaba muerto. Quería que la bruja, la pitonisa, como dice Reina Valera, le invoque el espíritu de Samuel otra vez. Versículo 12. De repente la mujer vio a Samuel. A ver, ¿cómo es esto? Si Samuel estaba muerto. De repente la mujer vio a Samuel y dio un grito de espanto. Luego le dijo a Saúl, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Pero el rey le dijo, no tengas miedo. ¿Qué has visto? La mujer dice, veo un Dios con minúscula, que sube de la tierra. Versículo 14. ¿Qué aspecto tiene? Preguntó Saúl. Es un hombre anciano vestido con una capa, respondió él. Saúl comprendió enseguida que era Samuel y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Entonces le dijo Samuel, ¿para qué me has molestado haciéndome venir? Saúl respondió, es que estoy muy angustiado, pues me están atacando los filisteos y Dios me ha abandonado. No me responde ya ni por medio de profetas ni por sueños. Y por eso te he llamado, para que me indiques lo que debo hacer. Samuel le contestó, ¿por qué me preguntas a mí si el Señor ya te ha abandonado? O sea, es por la pura ya. Y se ha vuelto tu enemigo. El Señor ha hecho contigo lo que te anunció por medio de mí. Claro, cuando Samuel estaba vivo, le dijo, ya te desechó, le dijo Samuel. Saúl, ya fuiste. Te ha arrebatado el reino y se lo ha entregado a tu compañero David, ya que tú no obedeciste el mandato del Señor, ni cumpliste su orden de destruir a los amalecitas. Por eso ahora el Señor ha hecho esto contigo. Además, el Señor va a entregar a los israelitas y a ti en poder de los filisteos. Y mañana tú y tus hijos estarán conmigo. También hará el Señor que el campamento de Israel caiga en poder de los filisteos. De pronto Saúl cayó al suelo con cuán largo era y estaba asustado por las palabras de Samuel y se desmayó. Ahí no. Este es como si fuese una historia de 31 de octubre, ¿no? Aparece Samuel, o sea, Saúl está ahí con la que invoca muertos, y la invoca muertos como que, o sea, si uno invoca muertos debe estar familiarizado con espíritus, ¿no? Pero se asusta la mujer. Pero recapitulemos, ¿no? Samuel ya estaba muerto. Samuel muerto. Samuel muerto, ¿ya? Así comienza el versículo 3. Él ya estaba muerto. Luego lo que Saúl expulsa a los nigromantes. Así lo voy a poner, nigromantes.
Si leemos el diccionario de la RAE, el nigromante es el que invoca a los muertos, ¿no? Como dice el texto en Dios hablado. Nigromante, los expulsa. Dios no habla a Saúl. Saúl no lo habla, no le habla. ¿Por qué? Porque ya dijo, ya te deseché. Como le digo, se alejó. Se alejó. Dios no habla con Saúl por las puertas. Pero Saúl terco, Se va. sabe de alguien que sí puede hablarle a través, o sea, por medio de él. El día del 22. Y era Samuel, porque había en vida Saúl tenía relaciones con Samuel. Él lo había ungido, era como casi su consejero. Pero al ser tan rebelde, Dios ya lo desecha. Y él sabía que ya estaba muerto Samuel. Y como la única manera de hablar con Samuel de nuevo es a través de una nigromante, hace esa petición. Ya loca, ya una petición loca ya. Saúl busca una nigromante. A la pitonisa de Endor, como dice Reina Valera. Pitonisa de Endor. Saúl busca, o sea, ya su espiritualidad no está espiritual, ya es un incrédulo. Saúl está depravado totalmente ya por su rebeldía. Primero los expulsa, porque así dice la ley, pero busca a alguien porque está desesperado, porque tiene miedo de los filisteos. Ahora, cuando busca a la nigromante, el texto dice que es alguien que invoca a los muertos. Es alguien que invoca a los muertos. En aquellos días era un oficio que por la ley estaba penado, la ley de Dios penaba. No invocarás a los muertos y los expulsas a Saúl. Entonces, la ley los mataba a ellos. Alguien que invocaba a los muertos estaba muy familiarizado con su actividad, muy familiarizado. Sin embargo, acá vamos a tener dos posiciones. A ver, ¿era Samuel o un demonio disfrazado de Samuel? A ver, ese es el texto curioso, controversial de acá, porque Samuel estaba muerto, pero el texto menciona que apareció, ¿no? La mujer ve a Samuel. Entonces, ¿era Samuel o su espíritu o un demonio que tomó la apariencia de Samuel? Entonces, acá hay dos posiciones. La primera posición es la conservadora, la que indica que fue un demonio disfrazado, o sea, que tomó esa apariencia. O sea, sería así, aparece un demonio disfrazado, así lo vamos a llamar, disfrazado de Samuel, ¿ya? Esa es la primera posición, ¿no? ¿Por qué? Porque aluden de que Dios no se iba a valer de un medio pagano, ¿no? El medio pagano era la nigromante que hacía sus ritos para invocar a muertos. Dios no se va a valer de esos medios puros paganos para hacer venir a alguien. Por lo tanto, se llega a la conclusión, a esta posición, de que no era el espíritu mismo de Samuel muerto, sino era un demonio que se disfrazó o apareció como Samuel. Y que ahí estuvo hablando con Saúl. Ahí estuvo hablando. Esa es la primera. Muy bien. La otra posición es la que dice lo contrario. Es la que sí fue Samuel, o mejor dicho, el espíritu de Samuel, ¿no? Porque su cuerpo está enterrado. O sea, pero vamos a poner que es Samuel mismo apareció. Porque lo vio la pitonisa. Ahora, ¿en qué se basa esta posición de que Samuel mismo aparece? A ver,
Esta posición se basa en en el grito de la mujer. A ver, ¿dónde la mujer grita? Vamos al versículo 12. De repente la mujer vio a Samuel y dio un grito. Ya, este grito es de espanto. A ver, la mujer, el versículo 12, bueno, el versículo 12, no, Samuel, primera de Samuel, 28, grito de la nigromante. El grito de la nigromante. Ya. Si una que invoca muertos tiene eso por oficio, obviamente que es constante, ¿no? O sea, alguien la va, siempre en la cultura pagana de aquellos días eran muy recurridos. Culturalmente se creía que sí, se podía invocar a los muertos y que ahí recurría a los nigromantes para hacer llamar a sus seres queridos pasados, para hablar con ellos. Había esa cultura. Entonces, alguien que invocaba a los muertos estaba muy acostumbrado a ver muertos, ¿no? A ver espíritus. Pero es extraño que la mujer grite al ver a un muerto, porque era su propio oficio. Entonces, los que abogan porque Samuel mismo apareció, se ampara uno en el grito, por lo que creen que la pitonisa, o la nigromancia, como dice Reina Valera, la pitonisa, era, digamos, de alguna manera una charlatana, de alguna manera. O que quizás se engañaba de alguna manera ventrílocuamente, o sea que ella era como tipo medio y que ella impostaba la voz para decir si acá está tu espíritu que se está hablando, ¿no? Como los medios, ¿no? Que un espíritu habla a través del cuerpo de la medio. ¿Han visto eso? ¿No? Sí, se me posee y yo estoy hablando. Algo así también creen que haya sido, pero que el grito es lo que hace sospechar de que la nigromante, la pitonisa, realmente haya visto al espíritu mismo de Samuel, que rebasó, digamos, su concepción de invocar a muertos. Ese es uno. Lo otro está en varios textos. A ver. No, en el mismo versículo 12 que dice que, a ver, la mujer reconoce a Samuel. La mujer vio a Samuel. El texto dice que la mujer vio a Samuel. El autor coloca el nombre de Samuel. No dice y vio al espíritu aparentemente de Samuel. Entonces, en la literalidad del texto, vio a Samuel, así dice. Entonces, se amparan también en la literalidad. Lo vio literalmente a Samuel muerto, a su espíritu. A ver, vamos, versículo 15. El texto menciona, vamos a poner versículos 15, a ver, vamos, ¿qué dice en el versículo 15? Como de trompeta, hermana. 15. 28, 15. Sí, versículo 15. ¿Qué dice? Como de trompeta, a ver. Y Samuel dijo a Saúl. Ahí nomás. Y Samuel, otra vez, o sea, el autor, o sea, quien escribe este libro primero de Samuel, dice, ¿quién habla con Saúl? Samuel mismo. Versículo 16, ¿puedes leer? También empieza así. Sí, Samuel dijo. Y Samuel dijo. Versículo 20. Entonces Saúl cayó en la tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Ya. Samuel dijo palabras de Samuel. En la literalidad, la posición que dice que sí fue Samuel mismo,
toman la literalidad de que ¿quién habla con Saúl? Samuel. Las palabras de quién es? De Samuel. O sea, para el autor es Samuel mismo quien escribe. Saúl conversa con Samuel, no es un demonio. Ahora, el contexto, lo que nos hemos leído, todo el 28, no hay, digamos, una referencia a algo espiritual, porque estamos viendo en realidad una batalla. David con los filisteos humanos, Samuel vota a nigromantes, Saúl vota a nigromantes, Samuel está muerto, tiene temor, o sea, todo está en el plano terrenal. Y aquí todavía no hay mención de ningún demonio, es lo que se ampara a esta posición. La posición que dice que fue un demonio disfrazado también se ampara en que después de todo el capítulo 28, ¿qué sigue? Sigue una historia de que los filisteos desconfían de David. Ahora, aluden de que si el 28, capítulo 28, Samuel, bueno, el demonio disfrazado de Samuel le dice, vamos al versículo 19. Y mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Y mañana. Bueno, el capítulo 28 dice que este supuesto Samuel le dice que mañana vas a estar conmigo. Cuando leen el versículo 29, dice, no, ya ves, acá es mañana, el 29 es el mañana de ellos, ¿no? Mañana. Aquí no ocurre nada. ¿Por qué? Porque aparece la historia de David, que los filisteos sospechan, no los va a ayudar David, a lo mejor botémoslo de nuestro ejército, dicen los filisteos. Entonces se apegan a esta justificación, ¿no? No, es un demonio, ¿por qué? Porque Samuel dijo que Saúl iba a morir mañana, pero mañana ocurre la historia de David, que los filisteos lo desechen y desconfían. Entonces no se cumplió, por eso fue un demonio, porque un demonio nunca profetiza algo cierto. Porque recién en el capítulo 30, va a aparecer la historia, 30 y 31. Recién muere aquí recién muere Saúl. Ahí, en el 30-31 recién muere Saúl. Entonces, para ellos el mañana es 29, no se cumplió, por eso dicen que es un demonio, porque un demonio mentiría. Entonces no se cumple recién en este tiempo. Ya. Ahora, sin embargo, entendamos que, como dije al principio, la historia que muestran los libros no es una historia corrida, o sea, no es toda la historia escrita corrida, es una historia selecta. Es como en Jueces, mientras que el autor narra un hecho, en el siguiente capítulo va a narrar un hecho que posiblemente ocurre al mismo tiempo de otro hecho. Entonces, esta crítica, o sea, la segunda postura, que es el mismo Samuel que aparece, dice que mientras que ocurre la escena de Saúl con la pitonisa aquí, al mismo tiempo está ocurriendo el capítulo 29, ¿verdad? Al mismo tiempo ocurre el capítulo 29 con David, con los filisteos que desconfían de él, o sea, es al mismo tiempo. Entonces, que el día de mañana sería, para estos dos capítulos, el día de mañana sí es el 30-31, por lo que Samuel sí dijo una verdad. Así se lo toman ellos. Esa es la crítica. Entonces, ese es otro punto a favor de esta de acá. Y ellos toman esto, ¿no? Bueno, cada posición tiene sus argumentos, ¿no? Ahora, la crítica de acá, para los que dicen que Samuel es el mismo Samuel que apareció, se avala en un texto que no es palabra de Dios, pero que sí es histórico. ¿A qué se refiere, hermano? Bueno, no sé si ustedes tendrán el libro, pero hay un libro que se llama Eclesiástico, ¿no? un libro que está dentro de la Biblia católica, Eclesiástico. En el capítulo 46,
versículo 20, lo estoy citando como un libro de bibliografía, no como palabra de Dios. A pesar de que este libro no es palabra de Dios, porque no lo consideramos palabra de Dios eclesiástico, sí se considera un libro histórico, contiene historia. ¿Qué dice en Eclesiástico 46:20? Va a decir algo de Samuel. Dice así: aún después de su muerte fue consultado y anunció al rey lo que iba a sucederle. Desde la tumba alzó su voz de profeta. Acá está hablando de Samuel. O sea, Eclesiástico es un libro que presenta historia. Al menos esta cita está haciendo referencia a un hecho que sucedió y que estamos viendo en 1 Samuel 28. Entonces la crítica, acá en la segunda posición, se avala también en un texto histórico, que es Eclesiástico, así se abrevia, Eclesiástico 46:20, donde dicen que hasta después de muerto Samuel, profetizó y fue consultado. O sea, claro, está elogiando a Samuel, porque fue un gran profeta. Fue tan grande que fue consultado hasta después de muerto para saber qué hacer por Saúl. Claro que quien peca no es Samuel, quien peca es Saúl. Él es el que peca, porque él es el que vota a los nigromantes, pero viola la ley de Dios. Bueno, ya desobedeció a Dios, pero viola la ley de Dios consultando a un nigromante. El pecador es Saúl, no Samuel. No Samuel. Saúl ya pecó hace rato, por eso Dios lo desecha. Entonces, en su denigración espiritual, convoca a un nigromante a hacer lo que no debe hacer. Ahora, si la primera posición dice que Dios no se vale de esos medios, la segunda posición afirma de que esta es una mera excepción divina, en donde Dios sí, por su soberana voluntad, hace que aparezca Samuel mismo para que le diga a Saúl lo que ya le vino diciendo a tiempo: que Dios te desechó y no vas a ganar y vas a morir. Vas a morir. Eso es lo que le dice. ¿En dónde se amparan ahora? ¿Se acuerdan ustedes del monte de la transfiguración? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Sí? ¿No se acuerdan? El monte de la transfiguración. ¿Ninguno? Ya, bueno. En los evangelios, Jesús se va al monte y ahí en el monte está orando le lleva a Pedro, Juan, a sus tres amigos, Pedro, Juan y Jacobo. Ora Jesús y Jesús aparece resplandeciente, ¿no? Resplandeciente, se transfigura. Y en esa transfiguración, ¿quiénes están con Jesús? Están Moisés y Elías. Así dice el texto, están Moisés y Elías. ¿Y quiénes lo ve? Lo ve Pedro, lo ve Juan y lo ve Jacobo, los ve los tres. Jesús, Moisés y Elías. Y hacen cortinas, tienditas, y le dice: Jesús, vamos a hacer estas enramaditas, estas tienditas para que te quedes tú con Moisésito y Elías aquí, porque era la fiesta de los tabernáculos de acá. Vamos a hacer esto para que estés bien a gusto. Y no pasó nada de eso. El Señor, la voz del cielo, ¿no? Él es mi hijo, ¿no? A él oí, porque él es Jesucristo. Entonces, se amparan en ese texto lo de esta posición que fue Samuel mismo, porque Jesús se transfigura con dos seres ya muertos: Moisés y Elías. Dos seres que aparecen ahí. Entonces, ¿por qué pensar? O sea, no pensamos que eran demonios. O sea, Moisés y Elías, que estaban con Jesús transfigurados, no se piensa que eran demonios. Entonces, ellos se amparan en ese texto y dicen: aquí, ¿por qué tenemos que decir que es un demonio? ¿Por qué? Entonces, ellos se preguntan, ¿no? Entonces, se avalan en ese texto también. Entonces, así como apareció la transfiguración, acá también hay una excepción divina que Dios permitió porque quiso, para que Saúl ya viera que estaba frito, ya Saúl estaba desechado. Ahora, independientemente de la posición que podamos nosotros tomar, ya sea la primera, que es un demonio, porque hay muchos que toman esta posición, es un demonio, tiene sus argumentos que ya expliqué.
por el mañana, que no se cumple, Dios no se avala de estos medios porque Él lo prohíbe, y porque es un pecado incluso. Y este de acá porque se ampara en la literalidad del texto, en Eclesiástico y en la Transfiguración. Sea cual sea, la enseñanza es la siguiente. Nunca debemos tomar un camino que el Señor nunca nos ha mandado tomar. Nunca. Nuestro corazón, sí, aún hay rebeldía, podemos caer en pecado, podemos caer en desobediencia, pero el Señor no se agrada, nunca se agradó de la rebeldía de Saúl. Para no caer en esa denigración espiritual, tenemos que estar constantemente en obediencia al Señor. Dios nunca se va a agradar de ello, nunca. Nunca se va a agradar de que tomemos un camino equivocado. Nunca se va a agradar de que nosotros seamos unos rebeldes, a pesar de que decimos ser cristianos, que vengamos a la iglesia y tenemos una vida desordenada. Al fin y al cabo, el final de Saúl fue muerte. Claro, para nosotros tendría la gracia, hay una muerte espiritual para nosotros. Y tendremos que preguntarnos si somos o no somos hijos de Dios. ¿Sigo siendo un incrédulo? ¿O en verdad me convertí de verdad al Señor? Esa es la lección de este mensaje. Saúl no fue conforme al corazón de Dios, fue David. Entonces, esa es la lección. Hasta aquí la lección del día de hoy.